Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro Hernández y esto es Desde la Aldea. Sean todos bienvenidos. En nuestro pequeño programa de hoy vamos a intercambiar sobre varios temas importantes para todos. Miren, nos vamos a ocupar de ese pasticho ideológico y discursivo que tiene el chavismo, que no sabe cómo explicar las gestiones que está haciendo cuando se pasó años diciendo que nunca las haría, ¿no? Por un lado, vamos a hablar de lo que ha sido también la llegada del nuevo encargado de negocios a Caracas. Vamos también a conversar sobre la visita de Petro. Vamos a ver qué han dicho las redes sobre eso. Vamos a ver qué respuesta le dio la plataforma unitaria a través de una carta a la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Delcy Rodríguez. Y bueno, también nos vamos a ocupar internacionalmente de tratar de entender a dónde van las negociaciones de Pakistán, Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Hormuz. Y finalmente, como es viernes, vamos a despedirnos con un tema muy grato y es el cumpleaños de la gran Barbara Streisand. Barbara Streisand nació un día como hoy en Brooklyn y vamos a recordarla. Así que este es el menú que tenemos, no se lo pierdan que ya empezamos. Fíjense, esta semana, amigos, ha sido muy interesante porque han ocurrido, pues como es de costumbre en Venezuela, muchos hechos importantes que han empastelado aún más el discurso del chavismo. ¿Por qué? Porque es que a Delcy Rodríguez le está tocando hacer muchas cosas que durante muchos años dijeron que jamás harían. Por ejemplo, está el tema del reconocimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial al régimen interino, a la presidencia o gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez. El Fondo Monetario Internacional reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta interina y empieza una relación con el banco. ¿Cuál es el problema allí? Bueno, que esta multilateral, el Fondo Monetario, junto con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, fueron denostados y satanizados durante años por el chavismo, empezando por Hugo Chávez, que los llamaba neoliberales, que los culpaba de la pobreza en América Latina, que decía que tenían una receta para el empobrecimiento de los países. Luego Nicolás Maduro igual, con un discurso todavía peor que el de Chávez y menos, más vacío. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy las bases del chavismo se preguntan, bueno, pero ¿y cómo es que ahora tenemos relaciones con el Fondo Monetario Internacional? Ustedes no tienen 20 años diciendo que esta gente es una neoliberal salvaje que nos iba a empobrecer y nos quería expropiar los recursos y nos quería matar de hambre. ¿Cómo es que ahora tenemos relación con ellos? Bueno, hasta Diosdado Cabello esta semana ha tenido que salir a defender este nuevo, digamos, convenio, ¿no? Producto del reconocimiento de Estados Unidos a Delcy Rodríguez, este nuevo convenio que hay con estas multilaterales, y diciendo Diosdado Cabello, diciendo Delcy Rodríguez y diciendo pues, los voceros altos del régimen que les han consultado al respecto, diciendo que es la única manera de obtener 5.000 millones de dólares que tiene el Fondo Monetario Internacional para Venezuela, que son producto de unos fondos que aprobaron durante la pandemia para los países socios del Fondo Monetario. Entonces, como Venezuela no era socio porque el gobierno de Maduro no era reconocido, ese dinero seguía en poder del Fondo Monetario Internacional. Al reconocer el fondo, el gobierno de Delcy Rodríguez, bueno, este dinero se va a trasladar a alguna entidad, ¿no? A través de unos derechos especiales de giro, a una entidad, bien sea manejada por Estados Unidos o directamente por Delcy Rodríguez. Entonces, la excusa para la normalización de las relaciones que ha intentado dar el chavismo es esta, el tema de los 5.000 millones de dólares que ellos dicen que son para el pueblo de Venezuela. No dicen nada de que de allí puede haber negocio, no dice, no, es simplemente el populismo de que esos
5.000 millones son del pueblo de Venezuela y la forma de recuperarlos es normalizando las relaciones. Pero por supuesto eso genera extrañeza, pues, entre las bases, porque estamos hablando de 27 años de satanizar a este organismo internacional, eh, igual que al Banco Mundial, etcétera. Otra cosa que pasó esta semana, que también ha generado choques o por lo menos contradicciones dentro de la narrativa del chavismo, fue la reunión que tuvo Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional del año 2015, con Michael Kozak aquí en Washington, ¿no? Esa reunión se dio el miércoles y fue muy importante porque al final fue un reconocimiento de la administración Trump al trabajo hecho por la Asamblea Nacional de 2015 con todo el tema institucional y de juicios que lleva la República fuera o en instancias legales fuera de Venezuela. Recordemos que con el reconocimiento de Donald Trump y su gobierno a Delcy Rodríguez, bueno, la Asamblea de 2015 tiene que ceder el control, al menos de la defensa de los activos de Venezuela en el exterior, a un equipo legal que designe Delcy Rodríguez, y en ese proceso de empalme están. Solo que, como es costumbre con el chavismo, ellos han utilizado esto para, digamos, no reconocer a la Asamblea de 2015 como un factor en este proceso. Ellos, digamos, ante el reconocimiento que les da Trump, lo primero que hicieron fue enviar una carta. El señor Reinaldo Muñoz, ex procurador de Maduro, envió una carta en unos términos insolentes, bueno, exigiendo cosas que para el momento había que tramitar de otra manera. Eso sucedió apenas la administración Trump reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta del gobierno interino. Entonces, allí ha habido una situación interesante porque el Departamento de Estado, de forma institucional, puso un post con la reunión, una foto entre Kozak y Dinora Figuera, y por supuesto reconoció el rol que han tenido los diputados encargados de liderar esta asamblea del año 2015 y el trabajo que han hecho, ¿no? A esto hay que sumarle que también la comunicación institucional que hizo el Departamento de Estado, bueno, señalan que esta institución, aunque sus funciones ya van a pasar a ser lideradas por otras instancias, bueno, tiene un rol en la construcción de la transición democrática del país. Entonces, lejos de, como dice el chavismo, que ha sido un desplante, es al contrario, es un reconocimiento a la labor hecha por Dinora Figuera y su equipo en la Asamblea Nacional escogida en el año 2015. La otra situación que es interesante fue la llegada de John Barrett a Venezuela. Eh, John Barrett viene a sustituir a Laura Dogu, como ya todos sabemos, no es noticia nueva esta. Lo que sí puede ser novedoso e interesante es el carácter que antecede a John Barrett o que precede a John Barrett en sus distintas trabajos diplomáticos. Él estuvo en Brasil y estuvo también en el Canal de Panamá en momentos álgidos. A Barrett se le relaciona con o se le percibe como una figura que viene a implementar las acciones que en el Departamento de Estado y en la administración Trump están diseñadas para Venezuela. Es un hombre que va a Caracas a ejecutar un plan para que finalmente se pueda llegar a la tercera fase que ha diseñado Marco Rubio para el país, que es el tema de la transición. Y evidentemente esto llega en un momento donde pareciera inminente ya el regreso de María Corina Machado, como viene diciendo ella ya desde la semana pasada prácticamente, cuando en la Puerta del Sol de Madrid, bueno, dijo que su regreso a Venezuela
eh, era en muy corto plazo, ¿no? Es evidente que cuando eso ocurra, el país va a entrar en una dinámica distinta, porque, porque su presencia ya va a generar unas acciones y unas movidas diferentes, y por supuesto se necesita un hombre, digamos, de confianza y acostumbrado a estos momentos de presión. No es que la señora Dogu no lo tuviese, porque para nada, también era una diplomática de muchísimo prestigio y que venía de lidiar con situaciones similares en Nicaragua. Pero este señor Barrett viene es precisamente, o lo que se comenta en los corrillos de Washington, es que viene para asegurarse de que todo marche de acuerdo al plan eh, que tiene trazado el Departamento de Estado y la administración Trump para Venezuela. Así que serán unos días, un mes de mayo sobre todo interesante, y del que estaremos comentando mucho. Así que así terminamos nuestra amplia dosis mínima de hoy y vamos a seguir con el programa. Vamos ahora a ver qué hay en las redes y qué se dice en el mundo digital y 2.0. Fíjense, la noticia en las redes esta tarde de viernes es la visita de Gustavo Petro a Delcy Rodríguez. Una visita que es la primera que se da siendo ella jefa del gobierno. Petro visitó Caracas cuando Maduro estaba en distintas oportunidades y esta visita con Delcy estuvo prevista o se suspendió un par de veces, ¿no? Que por razones supuestamente de seguridad argumentadas por Delcy Rodríguez. Este encuentro inicialmente iba a ser en Cúcuta y luego también en la región fronteriza colombo-venezolana, y ambas veces dice Gustavo Petro, y bueno, también se señaló en distintas informaciones, que se suspendió por razones de seguridad, que Delcy Rodríguez la suspendió por razones de seguridad. Entonces, en esta oportunidad fue Petro quien se trasladó hasta Caracas para reunirse con la presidenta interina. Decía Petro en estos días que si la montaña no iba a Mahoma, Mahoma le tocaba ir a la montaña. Esto, como siempre, haciendo Petro un desvío discursivo y de atención de lo verdaderamente importante. Ante esto, la plataforma unitaria le hizo una carta pública al presidente Petro, básicamente pidiéndole que de verdad fungiera como un factor que ayudase a que el país entrara en un proceso, bueno, de apertura real democrática, porque evidentemente Colombia tiene mucho que poner en ese camino y puede ser un aspecto o un factor, oye, que ayude a dinamizar las cosas. La carta que le envía la plataforma unitaria a Petro es absolutamente educada y muy polite, como dicen los americanos, ¿no? Una carta muy correcta, donde de ninguna manera se le cuestiona a Petro eh, el, el, el mirar hacia otro lado que ha tenido durante tantos años con respecto al régimen de Maduro. En la carta no se le menciona, por ejemplo, el fracaso con su intento de mediación luego de que Maduro se robara las elecciones, ¿no? Donde Petro intentó junto a Lula da Silva y muy tímidamente el entonces presidente de México, López Obrador, hablar con Nicolás Maduro, porque bueno, el robo era un escándalo y la situación era apremiante y Maduro ni siquiera les atendió el teléfono. Esto lo denunció con estas palabras de que no les atendió el teléfono la propia María Corina Machado, quien en ese momento también señaló que, bueno, era muy difícil el asunto con Colombia porque una cosa decía el embajador de Colombia en Caracas, otra cosa decía el canciller, que en ese momento era Luis Gilberto Murillo, y otra cosa terminaba siendo Petro. Después vimos, con un trabajo de investigación de Armando Info, las verdaderas razones por las que siempre ha sido tan complicado contar con Petro para la causa democrática. Y es que hay negocios de por medio. El periodista Roberto Denis hizo un reportaje en Armando Info semanas atrás donde señalaba gente del entorno de Petro pues metida en negocios con el chavismo apenas Petro ganó la presidencia, y allí empezó esta relación comercial
que, bueno, obviamente benefició al entorno de Petro porque la corrupción chavista ha permeado a la región. Y esto es un ejemplo más. Les recomiendo que busquen ese trabajo de Roberto Denis en Armando Info para que tengan una idea más amplia de lo que estamos conversando. A ver, ¿qué más hay en las redes sociales? La otra noticia que tenemos en Monitor X es que se confirmó desafortunadamente el noveno fallecimiento en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo. Se trata de José Ramón Yelamo Zárraga, quien murió en el internado judicial de Tocuyito, como decíamos, tras un deterioro progresivo de su estado de salud. Eh, los familiares reportan que no recibió la atención médica necesaria y bueno, con esto la cifra se eleva a 9 decesos recientes en las cárceles del país y en medio de muchas denuncias de hacinamiento, de insalubridad y de falta de asistencia sanitaria, cosas que, bueno, llevan muchos años ya siendo así en las cárceles venezolanas. Lo otro es que la Superliga Profesional de Baloncesto está en medio de un escándalo. ¿Por qué? Porque anunció la apertura de investigaciones por presuntas irregularidades que comprometen la integridad del torneo. Los hechos podrían involucrar jugadores, árbitros y personal técnico, por lo que los casos ya fueron remitidos a instancias disciplinarias y a las autoridades correspondientes. Así cerramos, amigos, nuestra sección de Monitor X el día de hoy. Y ahora vamos a lo internacional. Y en nuestra sección en síntesis, Paola Muciotti nos explica por qué Pakistán está mediando entre Estados Unidos e Irán para solventar o bajar la tensión en el conflicto que hay sobre y alrededor del estrecho de Hormuz. Escuchemos. Pakistán ha aparecido en las últimas semanas como un mediador inesperado entre Estados Unidos e Irán. Pero esta no es una jugada improvisada. Islamabad lleva años intentando equilibrarse entre dos mundos que chocan cada vez más. Por un lado, Pakistán necesita estabilidad en su frontera con Irán. Por el otro, también busca mantener canales abiertos con Washington, que sigue siendo una potencia clave en términos de seguridad, financiación e influencia internacional. La relación entre Pakistán e Irán es compleja. Comparten frontera, comercio informal, intereses de seguridad y también tensiones históricas. Ambos países cooperan en algunos temas, pero desconfían en otros, especialmente por la inestabilidad de Baluchistán, una región fronteriza donde operan grupos armados y redes de contrabando. Además, Pakistán ha intentado evitar que la rivalidad entre Irán y Estados Unidos le explote en la cara. Si el conflicto se agrava, Islamabad puede enfrentarse a más presión migratoria, más inseguridad fronteriza y más riesgo de arrastrarse a una crisis regional que no controla. En ese contexto, Pakistán se ofrece como un puente. Su papel fue presentar una vía de diálogo en un momento en el que ninguna de las dos partes quería parecer como la que cede primero. Pero la tregua no está funcionando. ¿Por qué? Porque una tregua en este tipo de conflictos no resuelve las causas de fondo. Solo congela temporalmente la tensión. Mientras persistan las sanciones, la desconfianza, las operaciones indirectas y la competencia regional, el alto al fuego se vuelve frágil. Además, en la práctica, estas treguas suelen tener varios problemas. No hay mecanismos sólidos para verificar el cumplimiento, las partes interpretan el acuerdo de formas distintas y cualquier incidente en terreno puede romperlos rápidamente. En otras palabras, la tregua puede frenar el ruido por unos días, pero no cambia la lógica del enfrentamiento. Y ahí está el límite de Pakistán como mediador. Puede abrir puertas, facilitar conversaciones y bajar la tensión, pero no puede resolver por sí solo décadas de rivalidad entre Washington y Teherán. Pakistán actúa como intermediario porque tiene algo que casi nadie más tiene: acceso a ambos lados. Lo difícil es convertir ese acceso en paz duradera. Gracias a Paola Muciotti por esta importante explicación que nos da sobre un tema tan complejo como el que se está viviendo pues, en Medio Oriente. Quería recomendarles un artículo de La Gran Aldea que vale la pena que busquen. Lo escribió Ivana Laura Ordóñez y es
sobre el Potro Álvarez. En la Gran Aldea publicamos este artículo que se llama ¿Y ahora qué pasará con los presos del Potro Álvarez? En esta publicación explicamos cómo se generó la destitución del Potro Álvarez y quién lo sucederá en el cargo que tenía. Y además incluimos testimonios de personas perseguidas o presas por el expresidente del Instituto Nacional de Hipódromos, porque desgraciadamente este señor durante los años que tuvo poder, bueno, encarceló, o por orden suya se encarcelaron a muchos venezolanos que hoy en día no tienen libertad y están en condiciones precarias por decisión suya y por supuesto sin tener un debido proceso que certifique que deban estar detenidos. Así que les recomiendo que busquen este artículo y lo lean y difundan. I'd introduce a lady who made a movie called Funny Girl, which was tremendously successful. And then a decade passed, and she made a movie called Funny Lady. And if there's a third one, I don't know what. Do they call it Funny Old Crock or what? I don't have any idea. But here is a lady with a glorious talent and a most wonderful voice, the marvelous Miss Barbra Streisand. Funny grandma, Dick. Y un día como hoy, 24 de abril, pero en 1942, nació la gran Barbra Streisand. Nació en Brooklyn, una mujer que desafió todos los cánones o todos los paradigmas que había en Hollywood y que nunca perdió su esencia y se convirtió en una superestrella mundial. Tiene 60 años de carrera, Barbra Streisand, y bueno, lo ha ganado todo. El Emmy, el Oscar, los premios, tiene un premio Tony, tiene Grammy, en fin, ha ganado todo lo que se puede ganar dentro de la música y siempre con su estilo muy particular y muy suyo. Tiene 150 millones de discos vendidos y una carrera realmente espectacular. Nació en el suburbio de Brooklyn, Nueva York, y hoy está de cumpleaños. Así que aprovechamos el programa, que es viernes además, para homenajear a la gran Barbra Streisand. Feliz cumpleaños. Bueno, y así, con la señora Streisand de fondo, aprovechamos para despedir el programa y agradecerles a ustedes pues la complicidad de acompañarnos en esta conversación de hoy. Y también pues al equipo que nos ayuda en la producción, que encabeza Paola Muciotti con Daniela Pérez y Gabriel Peña. Nos vemos la semana que viene en una próxima oportunidad donde seguiremos conversando acá desde la aldea.